Personas en redes sociales, por ejemplo, están confundidos con este tema. Dicen, no veo a muchos cubanos manifestándose. Veo que son pocos los que manifiestan, los que se manifiestan. Te explico brevemente. Mira, en Cuba existe algo que es el miedo. Sales de Cuba y sigues con miedo. ¿Por qué? Porque dejas tu familia, dejas tus raíces, dejas tus amigos, dejas todos. Y algo que tú te atrevas a decir que esté fuera de lugar puede comprometer lo mismo tu regreso de visita como a tu familia que quedó. ¿Cómo es el regreso de visita, por ejemplo? ¿Cómo es el volver a entrar a un país que uno deja en condiciones determinadas, por ejemplo? A ver, por ejemplo, en mi caso no te puedo explicar, porque yo estoy vetada de regresar a mi país. Yo no puedo regresar. Tengo mi familia allá, pero no puedo volver a verlos nunca más. No puedo regresar. Supongo que un cubano cuando regresa a Cuba debe ser algo súper doloroso llegar a Cuba, ver cómo está destruida, devastada, ver las condiciones que no existe la palabra para describir, las condiciones pésimas en las que viven los cubanos, viendo aún de que esto cada día se acrecenta más, cada día es peor la situación dentro de Cuba, cada día la miseria es mayor, cada día las condiciones son más infrahumanas. O sea, yo salí hace 4 años. De que yo salí a la fecha, se ha deteriorado Cuba. ¿Y hay libertad de comunicación con la familia? No, libertad con de la familia. Cuando tú estás acá, por ejemplo, tu familia está allá, ¿tenés libertad de comunicación con ellos? Eso depende. A ver. ¿Por qué depende? Por ejemplo, si en Cuba se mueve una sola mosca, alguien que se manifiesta en una esquina, automáticamente tumban el internet. Totalmente. Queda Cuba incomunicada al mundo. Y no puede, o sea, si se cae la comunicación, no llega nada, no llega la información, no llega nada. Eso puede ocurrir por espacio de unas horas o puede ocurrir por espacio de días enteros. Y aquí traemos el caso del 11 de julio, que estuvo Cuba incomunicada al mundo durante muchos días por el caso de las protestas pacíficas que hubieron, que fueron masivas, salió toda Cuba a la calle, muchos cubanos salieron a manifestarse, hoy muchos están encarcelados y estuvo Cuba incomunicada. De hecho, los videos nos comenzaron a llegar después. Días después empezamos a recibir videos, denuncias, noticias de las personas que estaban encarceladas, de las personas que fueron detenidas. Y eso no sucedió hasta días después, porque estuvo cortado el internet durante muchos días. ¿Por qué cortan el internet? Que supongo que sea la próxima pregunta que viene. La lógica va por ahí. ¿Por qué cortan el internet? Porque a ellos no les conviene que se sepa lo que pasa dentro de la isla. Les conviene seguir vendiendo la mentira de la Cuba maravillosa al mundo. ¿Por qué vos no podés volver a Cuba? Por manifestarme, Acá por en Uruguay, denunciar, por manifestarte decir acá. lo que pienso. Sí, acá en el Uruguay. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cómo es el sistema? ¿Le llega reportes al gobierno cubano? ¿Reportes de lo que tú decís acá? A ver, las cosas suceden así. Dentro de Cuba yo siempre tuve mis criterios contrarios al gobierno. Siempre me manifesté, pero no de la manera en la que lo hago acá. Estando acá, ya de una manera soy libre. Puedo expresarme, puedo venir a una radio y decir lo que quiero y lo que pienso, ¿no? Puedo decirlo en las plataformas, en las distintas plataformas. Está acá la embajada que responde a los intereses de la dictadura cubana. En esa embajada tienen controlado a todas las personas, o sea, a todos los cubanos que entran acá al país. Y a su vez, el comportamiento, ya sea social o político, de cada uno de esos cubanos. Obviamente saben que uno se manifiesta. Yo no me escondo, no me pongo una máscara para ir a manifestarme frente a la embajada. No me pongo una máscara para escrachar a Zulán Popa, que es la embajadora que responde a los intereses de la dictadura. No me pongo una máscara para escracharla. La escracho directamente, pongo su nombre y sus apellidos en cualquier red social. ¿Cómo creen que los vemos desde Uruguay? ¿Cómo vemos a Cuba desde Uruguay? Sí, teniendo en cuenta que hay diferentes miradas, ¿no? En un Sí, país. eso es un tema amplio. Por ejemplo, hay 1% de la población uruguaya que ve a Cuba como el faro de libertad, por decir de alguna manera. Y hay un gran
gran número de uruguayos que ya no ve a Cuba de esa manera, que ya su mentalidad cambió, su manera de ver las cosas cambió. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente se ha hecho un trabajo en las redes sociales de denuncias, de informaciones, y no solo verbales, o sea, no solo de que yo venga y hable o le explique a un uruguayo cómo están ocurriendo las cosas, sino que yo tengo videos, tengo evidencias, tengo todo, fotos de la situación en Cuba. Y entonces, primero es un poco chocante. Siempre hubo una asociación de que la izquierda política uruguaya defendía el sistema cubano. Él justamente comentaba, y sale en el semanario Búsqueda de la jornada de hoy, que Lula y Mujica tienen previsto viajar juntos a Cuba para promover una apertura de la isla. Lo que relata un poco la noticia de Búsqueda es la preocupación de Lula, ¿no?, ante la situación actual que está atravesando la isla, la situación de derechos humanos y demás, e invita a Mujica a poder generar juntos un diálogo. ¿Entienden esto como un poco de esperanza, siendo que, bueno, aparentemente hay una parte de la izquierda que empieza también a tener una mirada más parecida a la de ustedes? Sí, ¿y qué parte de la izquierda? Porque hablamos de dos actores. Claro, dos dirigentes. Dirigentes fuertes. A ver, eso es un tema delicado, más que delicado, diría yo. Recientemente, el pasado 26 de julio, en el Teatro El Galpón, como ha ocurrido años anteriores, porque no podemos decir ni dejar de ver que esto ocurrió en años anteriores también, el presidente del Frente Amplio en este país, Fernando Pereira, se paró frente a un micrófono, frente a cámaras, y dijo que Cuba, viva la revolución, viva Cuba. La senadora Sandra Lazo lo hizo por esta vez y lo repitió ayer en la mañana en su programa Desayunos Informales. Ella ve a Cuba como un faro de libertad. Cosa esta que me parece totalmente una falta de respeto hacia la comunidad cubana, no solo a la que vive en Uruguay, sino a los más de 3 millones de cubanos que hoy viven exiliados en el mundo. Y muchos, como yo, por ejemplo, vetados de volver a la isla por solo pensar y manifestarse. En Cuba, señores, está prohibido pensar. Y eso te persigue aún saliendo de la isla. Pero acá estamos hablando de un presidente de un país como Brasil, ¿no? Y de un dirigente político de izquierda que es reconocido en América Latina, pero también a nivel internacional en otros continentes, digamos. ¿Da una esperanza o te parece que es politiquería o es por lo menos un mensaje que bueno, que puede ser capaz que un titular, pero que realmente no pueden hacer nada realmente para transformar la realidad? A mí me parece que transformar la realidad es un poco complicado. Mujica siempre ha apoyado la dictadura de Cuba y ha abrazado a la revolución cubana como aquello glorioso, que no es. Y acá el compañero presidente de Brasil, que no quiero ni emitir su nombre, no quiero ni decir su nombre, lo mismo. Son personas que apoyan dictaduras y por tanto son cómplices. Todo el que apoye la masacre que se vive en Cuba, y no estoy hablando, cuando digo masacre, lo digo en sentido figurado, porque literalmente no andan en la calle con un arma matando gente, pero es una masacre, porque vivir en Cuba es lo peor, hoy por hoy. ¿Cómo se sostiene un régimen como el cubano con personas que me imagino en el pueblo que lo apoyan de alguna manera? ¿Cómo sostienen ese apoyo? Y bueno, supongo que hoy en día las personas que apoyan ese régimen, o sea, ¿te refieres a las personas de la población? Sí, claro. O personas dirigentes dentro de la isla? Dirigente no vamos a mencionar acá porque bueno, eso es... No, pero además porque generalmente uno también tiene la imagen de parte del pueblo cubano, porque me imagino que como pasa en todo el mundo y como siempre ha pasado y tiene que pasar, hay dos opiniones, dos visiones, por lo menos dos, de cómo se vive en un lugar. ¿Cómo se sostiene ese apoyo en una Cuba como la que tú nos estás contando? A ver, mira, en Cuba hay algo que se llama doctrina. Muchas de estas personas son de la tercera generación, de las personas que apoyan hoy, que viven con la ilusión de la revolución y mencionan al malmentado bloqueo. Estas personas son personas, por lo general, de la tercera edad. Son personas que fueron adoctrinadas desde muy jóvenes y que no está en su cabeza, o sea, no está en su sistema reconocer
que en realidad esa Cuba que les prometieron no es la Cuba que existe y que fueron traicionados. No existe la posibilidad de que esas personas, porque ya son gente grande que tienen otra manera de ver las cosas, están esperanzados en algo más. Aunque cabe destacar que hoy muchos de esas personas de la tercera generación han despertado, se han dado cuenta y también se manifiestan. Tenemos a la señora Mireya, que es una señora mayor, a la cual admiro. Para ella todo mi respeto, le transmito desde aquí. La señora Mireya en más de una ocasión ha hecho live y se ha manifestado. Y es una persona de la tercera edad. Mi respeto para ella. Estas personas mayores que viven en Cuba y sostienen esta idea de la revolución, pienso que es por eso. Después está el otro grupo de personas de la segunda generación, que son los que tienen entre 40 y tantos años y 50, acercándose a los 60 años. Pudiéramos decir que son personas a veces acomodadas por el régimen, personas que saben lo que les conviene, por decir de alguna manera, entre comillas, y que prefieren vivir en una burbuja de mentiras, por decir, por llamarlo de alguna manera. Han encontrado en el sistema un lugar de comodidad. Exacto. Y saben que si levantan la... A ver, muy dentro de ellos saben que todo está mal. Muy dentro de ellos saben que aunque no les está afectando directamente porque tienen un determinado estatus de comodidad dentro del país, saben que todo es una burda mentira. Sí, es muy difícil como juzgar las decisiones o actitudes en un sistema de opresión, ¿no? Es como hay que ser tal vez muy valiente para alzar la voz y otro montón de cosas. Digo, porque hay que resignar no poder volver a tu país. Tal vez no todo el mundo está dispuesto a eso. Tal vez, exacto. ¿no? Y hacia eso y a tu experiencia, porque entiendo y está buenísimo e imagino que cada una de las historias de estos 3 millones, dijiste, de exiliados cubanos, deben haber un montón de historias, pero ya que te tenemos a vos, a veces también contar las cosas en primera persona está bueno. ¿Por qué tu familia no decide irse de Cuba? ¿No puede? ¿Por qué no venir a Uruguay? ¿Y en qué momento tomaste la decisión de venirte? ¿Hace cuánto estás acá? Hace 4 años estoy. Empiezo de atrás para adelante. Dale, te hice muchas juntas. No importa. Igual voy a tratar de resumir. A ver, hace 4 años estoy en este país. Llegué con mis hijos. Tengo 2 hijos maravillosos de 16, 17 años que los amo con todo mi corazón. Salí de Cuba cuando ya no pude más. Cuando ya no pude más. Hubo algo en mi vida que marcó mi salida. Siempre desde joven hice oposición de diferentes maneras, siempre desde joven me manifesté de diferentes maneras, no tan abiertamente como lo hago en este país, que es un bendito país con una linda democracia. Aprovecho un pequeño paréntesis y le digo a los uruguayos que cuiden su democracia, porque no saben lo que es vivir sin ella. Y sigo con el tema. Llegó un momento en el que ya no soporté más y después de buscar 1000 maneras para salir, encontré a Uruguay como destino. En ese momento, de Cuba antes no se podía salir, era muy complicado salir, era muy complicado emigrar. Vino esta etapa de negociación entre países donde Cuba dio la posibilidad de un libre visado a algunos países de Latinoamérica y de Europa. Encontramos los cubanos, y me incluyo dentro de ellos, a Guyana como un escape, cruzando la frontera para Brasil, atravesando todo el gigante de Sudamérica, Brasil, y llegando a Uruguay. ¿Cómo lo atravesaste? Como pude. Como pude. ¿Tú solita o con tus Con mis hijos? bebés, con mis hijos. Con mis hijos. Fue complicado venir sola. Tenía que hacerlo porque si no lo hacía, estaba sometiendo a mis hijos a arrastrar una cadena que yo no estaba dispuesta a que ellos arrastraran. Estaba sometida, ya mis hijos estaban creciendo con la verdad en su cabecita, estaban comenzando a tener problemas en la escuela, en la primaria, porque ellos estudiaban primaria cuando salieron de Cuba, y no estaba dispuesta a que mis hijos fueran marcados, señalados, aislados, por decir lo que pensaban. Y tomé la decisión de salir. Mi familia, hay personas que apoyan el régimen, no por conveniencia, lo apoyan
porque son de la tercera generación, como por ejemplo mi mamá, que hoy está enojada porque estoy aquí. Por ejemplo, mi mamá es de la etapa de los alfabetizadores en Cuba, es una mujer grande que no va a cambiar sus ideales, por más que se lo digas, no lo va a cambiar, va a seguir adelante. Tengo una hermana en Cuba que es opositora, se manifiesta en las redes sociales, hace sus publicaciones y ha sido censurada muchas veces y ha sido señalada muchas veces. Tengo sobrinos en Cuba, tengo familiares que pertenecen a la oposición y tengo una historia de vida que no ha llegado el momento de contar, porque me toca demasiado fuerte. Estaremos abiertos cuando tú lo necesites o cuando puedas hacerlo, obviamente. Ahora, evidentemente no podés y está bien, porque para uno contar y que ese relato pueda sanar a otros, ayudar a otros, primero uno tiene que sanarlo, por lo menos procesarlo. Así que gracias por lo menos por compartir lo que puedas. Y bienvenida al Uruguay, y espero que tus hijos hayan podido encontrar acá también una tierra. Ojalá Sí, que cómo sí. no. Estudian acá en Uruguay. Sí, estudian. Son más uruguayos que cualquiera, toman mate y todo. Sonia, ¿qué es lo que pasa con Cuba? Cuba es una especie de botín político e ideológico para el que no vive en Cuba. Para el que no vive en Cuba, a ver, Está de un lado o del otro, ¿no? Digo, en cualquiera de las dos miradas. ¿te refieres al que no es eso- cubano? Al que no es cubano, pero por cuestiones ideológicas, apoya fervientemente o no, porque también puede ser una postura o una pose, apoyar el régimen cubano o esta revolución que en mi opinión es la revolución más larga de la historia, por lo menos para Yo mí. no diría revolución. Bueno, yo te diría estoy dictadura. estoy hablando del cliché, de alguna manera. Bien. Está bien. O quienes también utilizan el ejemplo cubano como botín político para de alguna manera, ponerse en contra de un pensamiento de izquierda que no tiene por qué estar obligatoriamente alineado a un modelo cubano. A ver, pienso que mucha gente está engañada. Pienso que mucha gente, lejos de ver la realidad y ver las cosas, hay gente que se aferran a no ver. Hay que ser realista. Hay personas que se aferran a no ver, a no saber, a no creer. Hay personas que se aferran a eso. Pero lejos de Cuba ser un modelo, como dijiste, me parece que Cuba hoy es solo una mentira mal vendida por el mundo. Pienso que Fidel Castro fue el artífice de esa mentira. Él creó, fabricó e inundó al mundo con esa mentira. De una Cuba maravillosa, de una Cuba brillante, de una Cuba de medicina, de estudios, de gente... ¿Ve? Creo que no. Creo que no, porque no puede ser, como diríamos nosotros, un dicho muy popular de mi país es candil de la calle, oscuridad de la casa. No puede ser que brindes todas estas cosas al mundo y que en tu país las personas sucumban en la miseria, sucumban en las necesidades. No puede ser que en Cuba no exista la posibilidad, ni siquiera lo básico, lo mínimo, dentro de un hospital para que una persona se atienda, ¿no? ¿Y cómo vas a vender al mundo entonces de que tienes una salud prodigiosa, no sé, magnífica? Todas estas cosas que se vendieron. Me parece que eso, lejos de que la gente quiera venerar a Cuba como una gran revolución, creo que es personas que se aferran a no creer. Sonia, a veces a uno como periodista, como comunicador, le genera, no sé qué le pasa a Cairo, pero a mí me genera como un poco de impotencia, porque es año tras año, diferentes historias, la tuya, la de otros, ¿no? Que vienen, lo cuentan, y más que darle micrófono, que obviamente es valioso, es como que no podemos hacer nada, ¿no? Ni a los sistemas políticos, ni es como una cosa muy compleja, y no queda más que decirte que estamos a disposición tuya cuando entiendas que estás preparada para contar tu historia, un poco más allá de tu historia que has contado. Y nada, y siempre desde acá esperamos lo mejor para el pueblo cubano. Y sí, todos tenemos fe que cada año esa dictadura va a terminar. En realidad es algo que por más que todos los que estamos afuera
hagamos denuncias, que ayudan mucho las denuncias. Ojo, mucha gente dice que no, ¿qué hacen con denunciar? No, en realidad sí hacemos presión. Y esa presión llega y afecta a los dictadores, porque el mundo está viendo, el mundo está conociendo, y cada día más personas despiertan y se les va cayendo la mentira, poco a poco, hasta que llegue el momento en que no quede nada. Y al menos yo quedo a la expectativa de esto que han anunciado Lula y Mujica, por lo menos de ver qué es lo que puede llegar a suceder, por lo menos a la expectativa. Eso es una opinión. No creo en eso, la verdad. Sonia Felipe, integrante del Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba, muchas gracias por esta visita y por esta conversación. Gracias a ustedes por recibirme, por darme un micrófono, por permitir que una vez más, por un espacio de tiempo, la verdad llegue de otra manera a los uruguayos. Gracias por venir. Gracias. Un placer. Gracias. Maguita, nos vamos a ir al flash informativo. Pausa. Tenemos música. Y tenemos música.